Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta mañana trabajaremos el curso de física. En el capítulo 6 veremos el tema de movimiento sísmico. Como puedes apreciar ahí en la imagen, un movimiento sísmico tiene que ver con una ruptura, ¿cierto? Te puedes dar cuenta que produce destrozos en la corteza terrestre. Pues bueno, esta también es producida por una actividad volcánica. Vamos a ver en qué se refiere nuestro tema del día de hoy. Para ello realizaremos la siguiente preguntita. ¿Cómo se producen los terremotos y cómo se miden? Pues veamos. En nuestro planeta Tierra está dividido en tres partes importantes: el núcleo, el manto y la corteza. Aquí lo tenemos, te puedes dar cuenta que en su interior, en el centro de la Tierra, tenemos al núcleo. Luego tenemos al manto, seguido por, está aquí, las placas y la corteza. Entonces, el suelo por donde nosotros caminamos reposa sobre placas. Estas placas rocosas también son llamadas las placas tectónicas. Estas placas tectónicas frotan el magma, que es un material muy caliente que se encuentra en estado líquido viscoso porque está a alta temperatura. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en el interior de la Tierra. Ahora, las placas a su vez tienen estas fracturas. Puedes apreciar aquí en la imagen estas fracturas. eh, Son rajaduras llamadas fallas. Y ahí está donde se originan todos los movimientos sísmicos. Va a depender del movimiento que realicen para que pueda producir ciertos efectos en la superficie terrestre. Entonces, esto va a ocasionar ¿qué cosa? Que todos los movimientos, alrededor en nuestra superficie terrestre tenemos, en la superficie del planeta tenemos 15 placas tectónicas. Y te decía, todos los movimientos, los bordes, la placa y de las fallas liberan una cantidad enorme de energía en forma de onda sísmica que se propagan por la Tierra y se producen violentas sacudidas. A estas violentas sacudidas, si son en menor grado, se llaman sismos, temblores, algo muy ligero, incluso desapercibido, pero cuando son intensas y fuertes se llaman terremotos. Entonces, así es como se producen los terremotos. Entonces, ahí vamos a ver la introducción a nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo se producen? Veamos entonces cómo se van a producir. Tenemos aquí el desplazamiento de las placas tectónicas. Cuando hablamos del desplazamiento de las placas tectónicas, vamos a ver las divergentes, cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, como puedes apreciar ahí, el magma emerge al exterior de la superficie y este va a producir que se enfríe, que se seque, formando así por ejemplo, una isla, ¿no? Por ejemplo, para que cuando sube te puedas dar cuenta de las flechitas que se encuentran aquí, están en sentido contrario. Entonces, al sentido contrario, ¿qué pasa con ello? Va a fluir hacia el exterior y aquí es donde se va a formar un nuevo suelo, por así decirlo, ¿no? Ahí está, esa es la palabra que me falta. Un nuevo suelo. Por ejemplo, se puede formar una isla. Otro que tiene otro desplazamiento recibe el nombre de convergente. ¿Y cuándo se dice que es un convergente? Cuando las placas tectónicas chocan unas a otras formando una zona de colisión. ¿Qué significa aquí? Mira, puedes observar que están yendo de esta manera. Mientras que en las divergentes van hacia afuera, en las convergentes van así, de esta manera. Y se va a formar una zona de colisión que me va a producir quizás montañas o cadena de montañas, ¿no? Ahora, también tenemos un tercer desplazamiento. El tercer desplazamiento son los límites transformantes, cuando las placas tectónicas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, que significa que van a rozar de esta manera, como una fricción. Eso es lo que me quiere decir. Ahí puedes apreciar. Es aquí donde se va a originar un temblor o un terremoto, dependiendo de la intensidad que se pueda manifestar, dada cierta cantidad de tiempo, o sea, de años, a eso me refiero.
las placas van acumulando energía. Cuando ya no puedan más, es el momento, como quien dice, de explotar y sale y libera esa gran cantidad. Ahí es donde se van a producir los terremotos. Entonces, recuerda bien, cuando las placas se desplazan lateralmente, ¿qué pasa? Son aquellas las que van a provocar los movimientos sísmicos, sobre todo cuando es lateral. Cuando es divergente, produce ¿qué cosa? Puede producir un nuevo suelo, una isla, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando es convergente, van a chocan y producto de ese choque también va a generar una montaña porque va a formar como una colisión, como una barrerita de tierra que va a ir saliendo y saliendo. ¿Ya? Entonces puede producir montañas e incluso volcanes también se pueden producir acá. En cambio, en los límites transformantes, como son roces, así, son roces, aquí al rozarse, está desplazándose lateralmente, son movimientos bruscos, aquí es donde se van a producir estos terremotos, ¿no? Esta fricción provoca los terremotos, los temblores cuando es menor grado y cuando es mayor grado, los terremotos, ¿sí? Entonces vamos a ver estos tipos de desplazamiento, cómo van a afectar la superficie terrestre. En algunos casos no producen nada, simplemente se forman nuevos suelos, en otros, como son los temblores, en los límites transformantes, ¿sí? Veamos entonces, en conclusión, cuando nos referimos a sismo, ¿qué quiere decirme la palabra sismo? La palabra sismo es un movimiento producido en el interior de la Tierra y se propaga en todas las direcciones en forma de ondas. ¿Dónde se localiza? Aquí vamos a ver, se localizan en dos partes. Primero es el hipocentro. El hipocentro está al fondo, en la zona más profunda. Ahí se va a originar, porque recuerden, mira, observa la imagen aquí. Ahí tenemos la falla, ¿cierto? La falla, un movimiento lateral, hipocentro, en la parte más profunda. Y esto se va a irradiar, se irradia. Y de manera perpendicular en la misma dirección, mira, observa el punto que se encuentra aquí y el punto del epicentro. Si tú trazas una reglita, te das cuenta que está en la misma dirección, está el epicentro. O sea, el hipocentro está en la zona profunda y el epicentro está en la parte externa. De aquí es donde se va a irradiar todo y de aquí es donde vamos a nosotros sentir. Normalmente cuando está en el profundo no lo sentimos. Cuando sentimos cuando ya está en el exterior, en la corteza terrestre. Entonces, los movimientos sísmicos pueden ser causados también por actividad tectónica, que es la más conocida, la que tenemos aquí mencionando. La actividad tectónica por movimiento de placas puede ser por actividad volcánica, cuando el magma hace su ascenso hacia el exterior, o por hundimiento, que es lo contrario, ¿no? Lo contrario, hay una erosión hay una erosión al interior de la tierra producto de humedales, quizás, ¿no? Aguas subterráneas que hacen un hundimiento. Entonces hay tres formas de cómo se causa este sismo. El primero, que es la más conocida y la más mencionada, la actividad tectónica, lo que acabo de mencionar en todo este desplazamiento de tema. Tenemos la actividad volcánica por el ascenso de magma a la superficie terrestre y el otro es por hundimiento, que estamos hablando de la erosión en el interior de la Tierra que va a ser causada por aguas subterráneas. Bien, estas son las formas de cómo se producen, dónde se localizan, lo que corresponde al sismo, ¿cierto? Epicentro, hipocentro. Hipo en la zona más profunda, epi en la zona externa, ¿no? Que va a llegar en forma de ondas con mayor intensidad. Muy bien, con estos alcances vamos a pasar al desarrollo de nuestro texto. En nuestro texto, en la página 226, ¿sí? Tenemos ahí el movimiento leve y de menor intensidad recibe el nombre de temblor. Recuerda que el temblor es algo que incluso a veces no lo sentimos, es tan pequeñito que no se siente, ¿no? A medida que se va intensificando, ya podemos ir de repente
tomando las medidas de seguridad, las zonas en las cuales uno puede hacer evacuación. Cuando hablamos ya de terremoto, es una gran magnitud donde el movimiento y la sacudida es sentida por muchos, automáticamente incluso producen ciertos destrozos, ¿no? El desastre natural más devastador, se puede decir. Los sismos, los sismos son hechos y se propagan son hechos. ¿Qué hechos? Son algo que nosotros lo podemos predecir, lo podemos decir, mañana va a haber sismo, mañana, no, son impredecibles y se propagan en todas las direcciones. Entonces, el sismo no te avisa, es por eso que siempre se te indica cuando hacemos la semana de simulacros en las escuelas. ¿Recuerdas que hacíamos nuestro círculo y cómo salíamos, las medidas preventivas en las cuales teníamos que tener nuestra mochilita de emergencia, nuestro botiquín? ¿Por qué? Porque el sismo llega en cualquier momento, no se sabe. Más o menos en la actualidad, bueno, tenemos instrumentos que hacen la medición y se puede incluso ver, ¿no?, la secuencia de cuánto tiempo o cómo se está presentando, en qué escala se avanza o menores, pero más no podemos predecirlo. Entonces se dice que es impredecible. Número 3. Se llama terremoto cuando el movimiento sísmico es, obviamente, el terremoto es fuerte, ¿no? Hemos llegado a tener cuando hemos hablado de las escalas de Richter, hemos visto que ha marcado incluso 7.9 hasta 8. Entonces, el desastre total de una ciudad. Entonces, ahí hablamos de mayor intensidad. El terremoto es cuando es sentido de un movimiento de mayor intensidad. 4. Movimiento que se produce en el interior de la Tierra y se propaga en forma de ondas. Ahí tenemos el sismo. Obviamente hemos mencionado que el sismo es este movimiento que se da en la Tierra, ¿no? Ahora, este sismo, al producirse una sacudida, obviamente que va a haber qué cosa, va a haber, puede producirse, hay formas, ¿no? El terremoto es cuando es en la Tierra, maremoto es cuando es en el mar, ¿cierto? Entonces hay formas de poderse presentar, pero en conclusión son movimientos sísmicos. Área donde llegan las ondas sísmicas en mayor intensidad, donde llegan las ondas sísmicas. Recuerda que en lo profundo es el hipo y en el exterior, en la superficie terrestre se llama epi, ¿no? Epicentro. Luego tenemos en la número 6, es la zona profunda donde el movimiento sísmico. Entonces, la zona profunda donde se va a originar el movimiento sísmico se llama hipocentro. Hipocentro es donde se origina, donde se produce el movimiento sísmico. Pasamos a la número 7. En la número 7 dice la causa menos frecuente de un sismo. El menos frecuente, bueno, aquí tenemos, no es muy difícil que se presente de forma por actividad volcánica o se presente por hundimiento. La mayoría de veces se ha presentado por la actividad tectónica, esto que estábamos hablando de las placas, en donde se hacía, habían 3 formas. ¿Cuáles de esas 3 formas eran? Recuerda, los límites transformantes, ¿no? Los límites transformantes son aquellas que me van a originar este sismo por el movimiento de placas, movimiento lateral. Recuérdalo bien, ¿eh? Cuando hablamos de divergente es porque va a producirse un nuevo suelo. Y si hablamos de convergente, me va a producir ¿qué cosa? Una zona en la cual va a producir, puede producir cadena de montañas o puede producirme volcanes, ¿no? Entonces, ella es la diferencia entre una y otra. Me dice aquí la causa menos frecuente. La causa menos frecuente es la actividad volcánica y por hundimiento. Entonces, tenemos aquí la A y la B, que son correctas, ¿no? Luego en la número 8, un sismo puede ser causado por, ya hemos dicho, puede ser causado por 3. La más conocida y la más frecuente es la actividad tectónica, luego sigue la actividad volcánica y luego está el hundimiento, ¿no? El hundimiento de tierra producto de estas aguas subterráneas. Entonces aquí tenemos que mencionamos 3, ¿no? A, B, C.
Pero como no hay ABC, vamos a marcar todas las anteriores, porque antes de la D está ABC, pues todas las anteriores. Número 9, son causas de un sismo, aquella que se origina por el ascenso de magma. Habíamos hablado que el ascenso de magma es la actividad volcánica, ¿no? La actividad volcánica es ascenso de magma. Y aquella dice que se origina por el desplazamiento de placa tectónica, o bueno, estábamos hablando de la actividad tectónica. Entonces tenemos dos aquí, la actividad volcánica y actividad tectónica, la alternativa A. Vamos a relacionar en la número 10. En el número 10 dice epicentro. Entonces, ¿el epicentro qué es? El epicentro es la zona externa, ¿cierto? Donde está la superficie terrestre, donde se va a irradiar estas ondas. Entonces, la alternativa A va a relacionarse con, se da en la superficie terrestre, ¿sí? Ahora, el temblor es un movimiento suave, ¿sí? Es un movimiento suave en el cual incluso muchas veces pasa desapercibido. Entonces en la primera va a ir B y en la segunda va a ir A. Dice, es un sismo de gran intensidad. Cuando hablamos de un sismo de gran intensidad, estamos asustados, incluso las medidas de seguridad, salimos con la manito acá cubriéndome mi nuca para no dañarme mi cabecita, e incluso busco las zonas en donde pueda yo evacuar, ¿no? Entonces estamos hablando de un terremoto. Y por último, que se da en la zona profunda de la Tierra, esto es el hipocentro. La alternativa, entonces, que corresponde B, A, D, C, tenemos aquí en la letra B, ¿sí? Ahí está. Y pasamos a la tareita. En la tareita de la página 227, K27, ¿listo? Ahí, ¿cómo se llama aquel movimiento que se propaga en el interior de la Tierra y que se propaga en forma de ondas? Esto es el sismo. En el número 2 de la tareita me dice, los sismos se localizan en, ¿dónde se localiza? En la atmósfera, ahí en el aire, en el mar, en el espacio, en las montañas, en la corteza terrestre. Claro, ¿no? Hemos hablado de las placas tectónicas y eso tiene que ver mucho con la corteza terrestre. Luego tenemos el movimiento. Cuando el movimiento es de gran intensidad, estamos hablando de un terremoto. Se llama temblor cuando el movimiento sísmico es suave, ¿no? Es suavecito, no lo sientes, es menor intensidad. Y por último, la número 5, es la zona profunda donde se produce, ¿sí? Donde se produce o se origina el movimiento sísmico. Estamos hablando de la zona profunda, es el hipocentro. El hipocentro es la zona profunda donde se origina el movimiento sísmico. Muy bien, aquí tenemos una imagen para que no te vayas a olvidar, que es el hipocentro, que es el epicentro. El hipo es la zona profunda, el epi es la zona de externa, ¿no? Donde se va a propagar y voy a sentir a través de ondas este movimiento sísmico. No te vayas a olvidar que tienes 3 formas del desplazamiento de las placas tectónicas, ¿no? Hemos visto las divergentes, cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, y esto va a hacer que el magma se emerja al exterior. ¿Y qué más pase? Que se van a originar los nuevos suelos. Este es el divergente. El convergente, en cambio, es cuando las placas van en sentido opuesto. Aquí tenemos el sentido opuesto y van a formar una zona de colisión. Esta zona de colisión me va a originar las montañas y me va a originar también los volcanes. Y por último, aquel movimiento donde vamos a hablar de los límites transformantes, cuando las placas se van a mover de forma lateral, ¿cierto? De forma lateral, como una fricción. Esta fricción hace que se libere una gran cantidad de energía, de manera que se va a producir con este movimiento, ¿sí? Este desplazamiento, se producen los temblores, los terremotos. No te vayas a olvidar esto, ¿no? ¿Con cuáles? Con los límites transformantes. No te vayas a olvidar que estos van a producir que se originen los
Los temblores y los terremotos, ¿sí? El temblor es cuando es menor, que es suave, una intensidad muy, muy bajita. En cambio, los terremotos son cuando es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es un gran movimiento que va a producir grandes destrozos, ¿no? Estos efectos son realmente devastadores dentro de nuestra sociedad. Hemos visto incluso el terremoto que se originó en Pisco, ¿no? ¿Recuerdas? Bueno, de repente habrá sido pequeñito, de repente ni siquiera de repente te han contado, ¿no? Ese fue un movimiento muy, muy brusco en el cual se originaron grandes pérdidas, tanto material como de vidas humanas. Entonces, así en todo el mundo suceden estos movimientos. ¿Cuántas placas tectónicas tenemos? Tenemos 15 placas tectónicas. No te vayas a olvidar también, 15 placas tectónicas. ¿Ok? Entonces, algo más que recordarte, creo que no. Si por ahí algo se pasa, ya sabes que tú tienes la posibilidad de poder nuevamente revisar y escuchar cada indicación que se te ha dado el día de hoy. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengas un excelente día. Bendiciones para todos. No sabes desarrollar tu ficha, no lo olvides, perdón. Desarrollar tu ficha y visitar tu plataforma para desarrollar tu global. Que tengas un excelente día. Bendiciones para todos. Nos estamos viendo. Chao.